A nombre del doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, del doctor Luis Guillermo Vázquez Zamora, decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos, de la magíster Catalina Charpentier, directora de la Escuela de Gestión de Riesgos y Desastres, así como también del mío propio, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente videoconferencia denominada Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia por el COVID-19, misma que se realiza con el objetivo de conocer las experiencias y conocimientos de nuestra expositora, la cual ha sido planificada en virtud de la preocupación de esta institución de educación superior por la situación en la que se encuentra el Ecuador y el mundo frente a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Israel Espinosa, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador y constituye un honor para mí dirigirme a ustedes para presentarles a la doctora Miriam Romero Moncayo. De formación académica es doctora en Psicología Clínica, graduada en la Universidad Central del Ecuador, es doctora en Psicología Educativa en la Universidad Central del Ecuador también, es máster en PNL en Colinde, Colombia, es máster también en Tecnología de la Educación de la Universidad de Salamanca, en España, certificada en coaching en TISOT, España. De la misma manera es certificada en constelaciones familiares en el Instituto Hellinger en Argentina y es candidata a PhD por la Universidad de Extremadura en España. En experiencia en medios de comunicación ha llevado 3 años como miembro del staff de profesionales en el programa En Familia con Mercedes en Teleamazonas. De la misma manera, el programa antes mencionado se llevó a cabo por 2 años en Gamavisión. Es miembro también del staff de profesionales de Radio Católica del Ecuador por 6 años y tiene publicaciones periódicas en la revista médica Conexión. En experiencia profesional también tiene 30 años en su consultorio privado atendiendo situaciones psicológicas. Es docente universitaria también de la Universidad Tecnológica Equinoccial por más de 25 años y es docente universitaria en la Universidad Central del Ecuador por más de 11 años. Con este antecedente, es un honor para mí presentarles y darle la palabra a la doctora Miriam Romero Moncayo. Adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes a todas las personas que están conectándose a esta charla. Es un privilegio para mí y un honor poder compartir con ustedes estos datos que son tan importantes y necesarios para el bienestar de las personas en este periodo tan particular que nos ha tocado vivir. Nunca nos imaginamos, por lo tanto, nos cogió desprevenidos y tiene sus particularidades de impacto en el psiquismo de la persona y en el psiquismo de las familias, de igual manera que en el psiquismo de las organizaciones productivas y las organizaciones educativas, en fin, interna de nuestro psiquismo y de nuestra mente para poder salir airosos de esta pandemia que nos ha tomado tan desprevenidos y nos preocupa tanto. Entonces vamos a empezar con estas recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia del coronavirus. En este sentido, es importante que recordemos lo que significa una crisis. La crisis, como es esta pandemia, resulta de un cambio drástico en el tiempo, en un corto tiempo, que rompe por completo el equilibrio al que estábamos acostumbrados. Nuestra rutina cotidiana de la familia, nuestra rutina cotidiana personal, nuestra rutina laboral, en fin. Este equilibrio que lo manteníamos ahora se ha llenado de incertidumbre y de caos. No sabemos, es una incertidumbre total. ¿Cuándo se va a terminar? No se va a terminar nunca. Tenemos que aprender a convivir con el virus. ¿Cómo va a ser nuestra vida? Y un caos. ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo vivo? En fin, es una característica crisis que se nos ha venido en nuestra vida cotidiana y a nivel mundial, que es una problemática agregada. Tenemos entonces, yendo a la parte teórica para ponernos en contexto, una crisis, como todo suceso,
tiene sus etapas. Primero el desorden, cuando andábamos sin saber qué mismo, cómo habíamos visto desorden e incertidumbre. Luego nos vino el periodo de negación. No, no nos va a pasar nada, eso solo pasa en la China, no solo a los viejos, no, a los jóvenes no nos va a pasar nada, no, pero yo tengo bastantes defensas, en fin, pero negándonos a aceptar, y vemos en las redes sociales y en noticias de todo tipo que aún hay gente que niega esto, pero sin aportar ninguna alternativa que justifique la cantidad de fallecimientos que hay. Entonces, pues sí, hay gente que todavía sigue en la etapa de negación. Luego tenemos este asunto de la intrusión, donde nuestra cabeza, nuestro psiquismo se llena de un montón de pensamientos, de temores, de qué va a ser, y bueno, la mayoría de ellos absolutamente justificados. ¿Qué va a ser de mi medio de trabajo? ¿Qué va a ser de la economía de mi familia? ¿Qué va a ser de la educación de mis hijos? Todo eso, y lamentablemente, claro, nos llenamos, como el nombre lo indica, con pensamientos intrusos que nos hacen mucho daño. Pero son parte de la crisis, y una parte importante es aceptarlos porque así son. Luego nos viene la transelaboración, que como en el gráfico nos está mostrando, no se trata de negar la crisis, no se trata de darle la espalda, se trata de estar en capacidad de sobrepasar esa crisis, llegando a una etapa de aprendizaje, de un nuevo aprendizaje vital que nos conlleva esta situación. Y eso nos permitirá terminar la crisis, lo que no significa terminar el problema. Se termina la crisis, pero tendremos que haber aprendido en este proceso cómo vamos a vivir probablemente el resto de nuestra vida. Y a los jóvenes les queda mucho más tiempo y mucho más aprendizaje, porque no volveremos a ser los de antes, y que además hay un rompimiento, dependiendo de las culturas, hay un rompimiento. Por ejemplo, los latinoamericanos somos muy dados al contacto físico, saludamos de beso, nos gustan mucho los abrazos, y pues eso va a estar prohibido al menos por un tiempo indefinido. Así que sí nos mueve el piso de muchas maneras esta crisis pandémica. Hay el Colegio de Psicólogos Clínicos ha estado muy afanado en hacer investigación de campo, especialmente en Quito, debo decir, tal como son las cosas, sobre cómo se están presentando los eventos de cuadros clínicos psicológicos durante esta pandemia. Estos datos que les estoy presentando corresponden a marzo y hasta mediados de abril. Las últimas investigaciones pues están en proceso y todavía no hay resultados publicables. Y vemos que el mayor índice de problemas que registran las personas por asunto de pandemia es la ansiedad. Tenemos también, como estamos viendo, la depresión, el estrés postraumático, que lamentablemente se presentará con fuerza. Ya lo dicen colegios de psicólogos clínicos de otros países que ya han avanzado más tiempo en la pandemia, como el de los españoles, etcétera, que el estrés postraumático va a ser realmente grave. Pero ahora nos corresponde centrarnos fundamentalmente en la ansiedad, porque la depresión es de más larga data y tiene otros componentes. Y si el mayor número de personas están afectadas por ansiedad, nos vamos a concentrar un poquitín en esto. ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es la mente, nuestros pensamientos yendo más a prisa que la vida. Es nuestra preocupación incesante, grande, ofuscadora de qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi mundo, con el mundo que conozco. Entonces, los pensamientos van catastróficamente por delante de la vida y hemos perdido la capacidad de vivir el ahora. Bien, y estas emociones, esta ansiedad, no se soluciona negándola, se soluciona de otras maneras, pero desde luego que no negándola. Por eso tenemos que Freud, ahí la foto, ustedes son todos mucho más jóvenes, a lo mejor no están muy familiarizados quién era uno de los más famosos psicólogos del siglo XX, Sigmund Freud. Él nos dice, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas. No queremos que eso nos pase con nuestra ansiedad, con nuestras preocupaciones. La idea es dar ciertos tips para encauzar esas emociones. Y desde luego, descartado el tema
que vamos a ver ahora. No sé si ustedes han escuchado sobre la positividad tóxica, que lo que hace es enterrar las emociones, no trabajarlas. La positividad tóxica, todo está muy bien, nada va a pasar, yo soy una persona elevada espiritualmente, todos felices, todos contentos, le veo el lado bueno de la vida. Es, como el nombre lo indica, bastante tóxico porque está desvalorizando las emociones y las vivencias de los seres humanos. Estamos en una crisis y hay una avalancha de emociones que se nos da. Tal es así que se ha presentado, y lo vemos cotidianamente, hay un aumento desmesurado de la violencia intrafamiliar, hay un aumento también muy grande del maltrato infantil, y desde luego tiene que ver con ese encierro, ese confinamiento a los que estamos sometidos. No todo el mundo tiene la disponibilidad de un espacio amplio donde pueda seguir con su vida. Y además debemos recordar que somos seres sociales. No somos gregarios, no es que nos encante ir en el bus en la hora pico, no, no, pero sí somos seres sociales que necesitamos compartir nuestra palabra, nuestra vivencia y nuestra emoción. Por eso es importante estar muy pendientes de no dejarnos llevar por la positividad tóxica que nos obliga a estar siempre sonriendo, la vida es muy buena, estás muy guapa, nunca preocupada, porque es una infantilización de las emociones con este positivismo exagerado. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es el aspecto exagerado. No quiere decir que nos dejemos abrumar por el pesimismo. Quiere decir que manejemos nuestras emociones sin enterrarlas, sin menospreciarlas, sin desvalorizarlas, sino darle su exacto lugar, porque si no nos van a dominar. Tenemos, ¿no es cierto? No podemos desvalorizar las emociones, todos estamos familiarizados con estas tres imágenes de monitor de los enfermos, especialmente de cuidados intensivos que ponen en todas las series de televisión. Cuando la persona está viva, tiene este movimiento que es el que indica que hay vida. Pero cuando ya se está muriendo y está muerta, hay este movimiento plano. Entonces, se trata de que la vida es este equilibrio con altos y bajos. No importa si es de este modelo, de este otro modelo, eso sí lo podemos manejar, lo podemos controlar, lo podemos moldear. Lo que no podemos manejar es cuando ya se ha aplanado todo y la persona está muerta o está congelada en sus emociones. Entonces, lo que la psicología busca es que no haya este congelamiento emocional, sino que hagamos cosas en la praxis, porque los conocimientos teóricos pues ocupan un lugar y ya está, pero es importante que los conocimientos prácticos nos ayuden a dar forma a este hermoso equilibrio emocional que significa que estamos vivos. Entonces, ahora, para no exagerar, tenemos que acordarnos lo que ya decía Aristóteles, que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo. Así que no estoy haciendo una apología de que se nos desborden las emociones, sería absurdo. De que si yo estoy agresiva, tenga que ser agresiva con mi esposo, con mis hijos, con mis mascotas, porque tengo que respetar mis emociones. De eso no se trata. Se trata de encauzar las emociones, como ya lo decía desde antes de Cristo, Aristóteles, de la forma correcta, para que no haya el otro extremo, como les decía hace un momentico, del aumento de la violencia intrafamiliar. Estoy indignado porque tengo problemas en el trabajo, entonces como no puedo en el trabajo, me pongo agresivo con mi mujer. Eso no puede ser, o con mi marido, claro, para no pecar de hablar de un solo género, ¿no es cierto? Así que es importante encontrar ese justo equilibrio que que no nos manejen las emociones. Recordar siempre que nosotros somos los dueños. Hay que pensar en esto de las emociones. Un asunto como de los caballos que llevan en coche, de los que había en el siglo XIX y XVIII. El cochero es la persona, los caballos son las emociones.
Pueden ser unas emociones briosas, maravillosas, que van a conquistar espacios y lugares, pero quien maneja es el jinete. El que controla el carro de la vida es el que está manejando los caballos, que son las emociones. Eso no podemos perder de vista, porque no es dar un cheque en blanco a las emociones que salgan como ellas quieren. Ni eso, ni enterrarlas vivas, como decía Freud. Encontrar el perfecto equilibrio de ser nosotros los dueños de nuestra vida y de nuestro destino. Ahora vamos a los planteamientos, a las sugerencias que tenemos. Hay un fallo ahí de tipeo y está el 2 y es el número 1, como se habrán dado cuenta, vamos por el 1, pero me falló algún asunto de tipeo. ¿Qué hacemos para mantener el dominio de nuestras emociones, la salud emocional nuestra y de nuestra familia? Plantearnos objetivos sencillos para cumplir cada día. No pretenda hacer, si usted tenía planificado ir al gimnasio, no pretenda hacer en una semana 5 horas de gimnasia cada día. Es importante en todo tener una cierta ponderación. Objetivos que me permitan la gratificación de verlos cumplidos, pero acordarnos que no nos pase como nos pasa con los objetivos de Año Nuevo, que ya por febrero ya no pasa nada con los objetivos. Por eso estos deben ser para cada día, porque ahí también nos hacemos eco de lo que dice el Principito. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Entonces es fundamental planear, hacer, repetir, seguir haciendo y llegar a la meta, poquito a poco, cada día. Quiero cocinar algo este día, quiero leer algo este día, lo que sea, lo que sea. Todos los caminos llevan al bienestar. Hay que encontrar el de uno, pero sí tenerlo bien clarito. ¿Qué es mi objetivo? No andar procrastinando, es decir, perdiendo el tiempo, sino dedicarnos con una planificación cotidiana a hacer lo que nos corresponde. Tenemos un siguiente objetivo, que es el de mantenerse en movimiento. Diremos, no, pero yo vivo en un departamento donde me voy a mover, etcétera, etcétera. Pues sí podemos hacer, y ustedes en la facultad son expertos en salud ocupacional, así que, ¿qué podemos hacer? Pues ciertos ejercicios de estiramiento, ciertos ejercicios isométricos, isotónicos, alzo arreglo las cortinas estirándome a conciencia bien, mientras veo la televisión puedo alzar y bajar los tobillos, cualquier cosa que implique movimiento. Cuando pongo la ropa a lavar, puedo hacer sentadillas, puedo hacer este estiramiento, sentadillas. Si me interesa más la parte física, ya puedo hacer, no necesito tener un gimnasio. Puedo hacer como aquí en la gráfica, utilizar un asiento de la sala y puedo hacer flexiones, puedo hacer lo que quiera. Esta otra que es interesante, puedo lavarme los dientes o comer una golosina, lo que sea, poniéndome en un solo pie para ir fortaleciendo el equilibrio. Si usted tiene el privilegio de tener escaleras en su casa, pues aproveche eso y suba y baje. Lo importante de este mantenerse en movimiento es que sea consciente. Igual que cuando vamos al gimnasio, cada movimiento que usted está haciendo, hágalo a conciencia, respirando como corresponde, recordando que esto no es solo el asunto de que después de esta pandemia voy a salir gordo o voy a salir escultural. Sí, eso es importante, salir escultural, pero sobre todo, en cuanto a la salud emocional, es fundamental el ejercicio físico, porque es el que estimula los neurotransmisores de la alegría y de la satisfacción y del bienestar. El movimiento físico le va a estimular la dopamina, que es aquella que le permite que cuando se hace ejercicios o algo y se golpea, ese mismo momento no siente nada, lo siente después, porque el cuerpo está entusiasmado en hacer algo que le es agradable. Hay una mayor producción de serotonina, sobre todo hay una mayor producción de oxitocina, que es la que permite que estemos bien. Bien, así que no tome esto que diga, no, mantenerse en movimiento, sí, no me interesa, yo tengo un cuerpo hermoso, no es necesario. Sí, a más del cuerpo hermoso, es importante recordar lo de los neurotransmisores.
hágalo con esa intención, que usted está también fortaleciendo sus neurotransmisores y pudiendo tener una mejor calidad de vida. Esta es importante, hablar de lo que sientes, de lo que te preocupa, pero con alguien que tenga una buena recepción a tus palabras, que te ayude a entenderte a ti mismo y a su vez lo ayudes a entenderse a él. Recuerde que hablar es el segundo sistema de señales que tuvo el ser humano desde el tiempo de lo que usted crea de la forma de creación, desde que evolucionó o desde que le creó Dios, como sean sus creencias. Pero hablar es un indicativo de nuestro nivel de evolución y es lo que nos da identidad. Por lo tanto, esto es bien importante. Hable, aproveche para fortalecer los lazos de cariño, de afecto, de compañerismo, de amor, de acuerdo a su entorno, que muchas veces no tenemos mucha ocasión cuando estamos en ese vértigo del trabajo. Así que ahora tenemos ese tiempo, no nos queda más, ahora sí que no nos queda más que comer juntos, aprovechemos para hablar, para disfrutar de la comida, cosa que no lo hacemos en la vida cotidiana porque hay que correr al trabajo. Así que hablar es bien importante, no parlotear, hablar. Ahora, esto es para todo el mundo. A lo mejor alguien de las personas que están conectadas viven solas y eso no es un impedimento para expresarse. Tenemos tipos de expresión para todos los gustos que utilizan cualquier forma de lenguaje. Expresión artística, expresión literaria, poética, teatral, corporal, expresión facial, puede hacer usted de mimo, de lo que usted quiera, expresión sonora, si tiene las habilidades de la música, del canto, lo que sea. Vemos que esa es una parte positiva que el mundo nos ofrece, tantas formas de expresarnos que no hay manera de decir, yo estoy solo, no tengo con quién hablar, no tengo cómo expresarme. Sí tenemos cómo expresarnos en N cantidad de formas, tenemos que buscar lo que a nosotros nos hace bien, nos hace felices. Esto es fundamental, respirar. Respirar profunda y conscientemente unas 3 veces en la mañana, unas 3 veces a mediodía, unas 3 veces en la noche. No es que se va a pasar respirando profunda y conscientemente porque le va a dar una hiperventilación y ahí van a haber problemas. Pero sí es importante unas 3 respiraciones al menos en el día, recordando que el aire tiene que ingresar a la parte baja de los pulmones, no al pecho. Aquello que nos enseñaron en algún momento, especialmente a los que tenemos más años, de que tenemos que poner el pecho erguido para cantar y respirar, pues no, el aire tiene que ir a la parte baja del diafragma, por lo tanto, se nos tiene que subir el abdomen con el aire, no el pecho, para que haya una respiración profunda, completa, en el que todo el pulmón tenga el oxígeno que necesita. Bien, ahora, les decía en la diapositiva tras anterior, lo de expresarse y lo de hablar, tomando en cuenta las personas que puede ser que estén viviendo solas. Usted sabe que ahora una de las cosas buenas de la tecnología, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros. Podemos comunicarnos con nuestras amistades, nuestra vecindad, nuestros seres queridos, todas las personas a través de un medio como el que estamos ahora mismo, en este momento, ustedes y yo. Tenemos el teléfono con una serie de aplicaciones. Estos teléfonos son tan inteligentes que tienen también para todos los gustos. Instagram, Twitter, Facebook, los blogs, también para todos los gustos y para todas las maneras. Si no le gusta hablar mucho, pues mejor tuitee. Pero si le gusta más interacción, pues hágalo con el Facebook. Si no, utilice Instagram para que dé rienda suelta a sus habilidades artísticas. Pero no ponerse en ese ostracismo de lamentarse por la situación. Respetar las emociones, pero decir, sí, hasta este momento, pero también hay esto que puedo hacer, que es la importancia fundamental de mantener los contactos sociales y familiares usando la tecnología que felizmente la tenemos al alcance la mayoría de las personas. Bien, luego vienen estos otros tips. Así como el cuerpo necesita ejercitación,
También el cerebro necesita ejercitación. Tendremos que hacer un esfuerzo por focalizar la atención. Y ahí sí que nos focalizaremos en cosas, trataremos de focalizarnos en cosas positivas, que eso será una ejercitación para el cerebro. ¿Qué hacemos para ejercitar nuestro cerebro? También ahí hay una multiplicidad grandísima de opciones. Los famosos sudokus, rompecabezas, completar palabras, crucigramas, hay infinidad de cosas. Pinte mandalas, igual para todos los gustos, pero es importantísimo que el cerebro también esté activo y no nos dejemos de estar. Eso es importantísimo. Y en este punto, como estamos hablando con profesionales, personas que están cotidianamente en el trabajo, es importante también que esto de hábitos del sueño y de la alimentación, tomemos en cuenta que mientras más saludable es nuestra alimentación, mejor nos vamos a sentir desde luego, y el sueño también. Aquí es importante hacer hincapié en un asunto. Para que no sintamos que nos han sacado de nuestro mundo cotidiano, es importante que respetemos nuestros horarios. Es decir, yo sé que la comodidad es más grande y si estoy en la casa y no tengo que salir, pues mejor ni me visto ni me lavo la cara. Pero sí es importante, especialmente para ustedes, personas jóvenes que están en la plenitud de la productividad de sus vidas, es importante que tengan un cierto esquema en el que se respeten los horarios. Es decir, usted de qué hora a qué hora trabaja, de qué hora a qué hora lee, de qué hora a qué hora come. Es decir, que mantenga su rutina. Tiene un poco más distendida, desde luego, no tiene que correr a poner gasolina, no tiene que correr a esto, pero dentro de la casa tenga una cierta rutina. También sería bueno que en un momento del día o de la semana, por lo menos, pues nos vistamos con otra ropa que no sea la pijama o la ropa esta que tenemos para cosas de la casa, sino ponernos de otra manera, porque estamos vivos y tenemos que cuidar también las relaciones interpersonales dentro de nuestro hogar. Así que eso también es fundamental e importantísimo que junto con los hábitos de sueño y alimentación, estructuremos alrededor de estos dos elementos, sueño y alimentación, estructuremos toda una agenda cotidiana, diaria. Lo unimos con la primera propuesta de plantearnos objetivos para llegar a la meta de salir airosos de esta pandemia y de este confinamiento. Así que no descuidemos la rutina. Muchas veces nos quejamos de la rutina, pero los seres humanos necesitamos un cierto orden en nuestra vida y con cierto distendimiento, pero es indispensable que usted no duerma de día y trabaje de noche, sino pues mantenga una cierta estabilidad de acuerdo a como lo tenía en su vida cotidiana, porque de lo contrario se le van a alterar inclusive los ritmos circadianos y va a ser complicado. Bien, ahora, esto es importante y bien difícil. Evitar la sobreexposición a la información. Esto sí que es bien difícil porque como está en la diapositiva, todo ese bombardeo de información que tenemos cotidianamente y que se nos ha hecho un hábito. Abrimos los ojos y lo primero que cogemos es el celular antes de desayunar y a enterarnos absolutamente de todo. Y bueno, está bien enterarnos, tenemos que saber qué pasa con la pandemia, qué pasa con el mundo, qué pasa con la economía, claro que sí, pero sí es importante que en eso también nos pongamos un orden. ¿A qué hora del día y cuánto tiempo del día voy a utilizarlo para enterarme de los asuntos en Facebook? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar para eso? Porque tenemos tantos mensajes contradictorios, tantas noticias falsas y lamentablemente el ser humano se ve siempre más atraído por las cosas de tipo prensa amarilla, nos impacta más, un cadáver en la calle tal, vemos mucho más rápido. Así somos los humanos, así es la realidad. Por eso es que tenemos que ponernos nosotros mismos una cierta autorrestricción en la información. Y es importantísimo también comprobar si la noticia que estamos leyendo o escuchando, o haciendo las dos cosas de acuerdo con
dispositivo que estamos utilizando, si nos vamos nosotros a la fuente, en la misma noticia, vamos a ver si se trata de una noticia falsa o no. Y eso sí que abunda mucho en nuestra salud mental. Así que yo sé que probablemente, esta sugerencia es la más difícil de cumplir, porque estamos pendientes y tenemos un montón de cosas, pero por nuestra salud mental, nuestra salud psicológica, tratemos de bajar tanto el ritmo como la cantidad de información que recibimos, que nos llega por todos lados, desde el chat del barrio hasta las noticias internacionales. Es un bombardeo tremendo de información que es importantísimo recordar que el cerebro humano como que se resetea en el silencio. Es importantísimo darnos en el transcurso del día unos momentos de silencio y no de abrumarnos con tanta noticia, la mayor parte de ellas desoladoras. Bien, aquí hay unas sugerencias que les quiero plantear respecto, como la mayoría vive con sus familias, muchos con niños, es importantísimo también tomar en cuenta estas 8 pautas para los padres. No esperar que los niños pregunten, a esta altura ya habrán preguntado, ya llevamos meses en este asunto, pero usted explíqueles a sus hijos, a sus sobrinos, a los niños que tenga cerca, todas las dudas que tengan, explíqueles sin un enfoque catastrófico, ni pesimista, ni tampoco con ese positivismo tóxico, pero con juicio de realidad. Es importante explicarles por qué hay que cuidarse, cuáles son los peligros, etcétera. Pero ellos tienen que estar al tanto de lo que sucede en su mundo y en su casa. Lo que les decía hace un momento, es indispensable crear rutinas en el domicilio. Bien, y rutinas para el fin de semana, que serán distintas, pero que los niños participen también con sus opiniones y sus criterios, y se hará más llevadera esta etapa. Promover tiempo para jugar. Si bien estamos muchas personas confinadas literalmente en un departamento grande, mediano o chico, pero hay juegos de mesa, hay juegos que se hacen con las manos, que hacíamos las personas que tenemos más de 60 años, pues no había televisión ni nada de eso, y se utilizaban esos juegos de las ollitas, de las escondidas, de todo ese tipo de cosas. Como que es la hora de recuperar eso y jugar con nuestros hijos, jugar con los pequeños que tengamos a nuestro alrededor. Es importante apoyarles en sus actividades intelectuales, en sus deberes, en sus lecturas. Muchos de los centros educativos están dando las clases, como ustedes llevan las clases de la universidad, a través de plataformas virtuales. Y felizmente los niños tienen más habilidades que los adultos para el manejo de las tecnologías. Así que de pronto aprendemos más cosas sobre tecnología cuando les estemos apoyando en sus clases virtuales. Es importante hacer espacio con planes familiares, para ver películas familiares, juegos de mesa familiares. Es un tiempo para compartir. Y es fundamental este número 6, compartir las actividades del hogar. Las personas, los seres humanos, solo amamos lo que conocemos, solo valoramos lo que nos cuesta un cierto esfuerzo y nos sentimos integrados cuando somos parte de algo. Por lo tanto, los niños, de acuerdo con su edad, tienen que hacer actividades en ordenar las cosas, en poner la mesa, en doblar la ropa, en ayudar en hacer la comida. Tienen que participar porque esa es su familia. Y acuérdese que es importante recordar que cuando hacemos actividades familiares no estamos ayudando, estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos haciendo de madres, estamos haciendo de padres y estamos ejercitándonos como hijos. Ayudando es, pues, si le van a ayudar a la vecina, eso es ayuda. Pero en la propia casa estamos ejercitando el rol que tenemos, ¿no es cierto? Padres, hijos, madres, hijos, en fin. Este punto es quizá uno de los más importantes. Es importantísimo crear la rutina de juegos y de aseo con el lavado de manos, que los niños no son muy afectos, la mayoría a eso, pero ahora lo tienen que hacer. Y el punto 8, que es importante tomar en cuenta también a las personas mayores, que son las que están en más riesgo, y
tienen menos destrezas para el uso de la tecnología. Pero tendremos que apoyarles en eso porque es la única manera de que estén en contacto con sus seres queridos. Así que es importante apoyarlos virtualmente, desde luego, pero apoyarlos y hacernos presentes continuamente, de ser posible cada día por lo menos 3 minutos con nuestros seres queridos de mayor edad, padres, abuelos, las personas mayores que sean importantes en su vida. Tenemos aquí un resumen entonces, ¿no es cierto? Que ya lo leímos y esto es un resumen. Despiértate, desayuna como si fueras a trabajar, utiliza tu horario de trabajo, acuerda rutinas con tus hijos y las rutinas de autocuidado que ya hablamos, ¿no es cierto? Mantente activo, cuida la alimentación, no abuses de la información, evitar las conductas insanas. Se refiere, desde luego, no nos vamos a dedicar al alcohol, ni mucho menos, ¿no? Tratar de mantenernos bien y reconocer y aceptar las emociones. Me gustaría, un poquito antes de terminar, que estoy con el reloj aquí, veo que se nos está yendo el tiempo, puede haber, y no quisiera saltarme de esto, puede ser que en algún momento, de acuerdo a las circunstancias personales y familiares, alguien pueda tener, la ansiedad suele llevar a ataques de pánico. Un ataque de pánico es la aparición de un miedo súbito e intenso que genera eh, signos corporales de la molestia, miedo a volverse loco, a morir, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aturdimiento, sensación de despersonalización, es decir, no estoy aquí, ¿dónde estoy? Dificultad para respirar, molestias en el tórax, temblores. Es decir, que un ataque de pánico es diferente que la ansiedad. La ansiedad es un estado más o menos crónico, es decir, perdura en el tiempo, pero no con tanta intensidad. El ataque de pánico es mucho más agudo, mucho más intenso y la idea es de tratar de que dure un tiempo determinado. Entonces, aquí nos volvemos. ¿Qué puede hacer usted si tiene un ataque de pánico o cómo ayudar a alguien de su entorno que tenga un ataque de pánico? Es importante ser consciente de mis pensamientos. A ver, siento que me voy a morir, me estoy ahogando. Así. A ver, me voy a respirar profundo, no me voy a ahogar, no estoy asustada, estoy preocupada. Respiro hondo y profundamente, pero tengo que ser consciente de mis pensamientos. Estoy aterrada, me voy a morir, me falta el aire. Y es importante, además de respirar profunda y conscientemente, darme yo misma, si estoy padeciendo este problema, este ataque de pánico, darme ciertas autoinstrucciones. Tranquila, tranquilo, estos síntomas realmente no son fatales, así como vienen, se pueden ir porque yo antes no tenía esto no me ha venido de nacimiento, así que ya van a pasar. Se dice usted mismo, tranquilo. Acepto y reconozco que estoy transpirando, que estoy inquieto, que estoy tremendamente mal, pero no lucho contra eso. Digo, sí, así es, así estoy, va a pasar. Y va a quererse usted a sí mismo y tenerse paciencia un ratito hasta que vaya pasando esto. Lo que haya estado haciendo, vuelva a hacerlo y fije su atención en esa tarea. Una vez que haya pasado el ataque de pánico, no se olvide de darse una palmadita a usted mismo en la espalda, en el espejo, se da un beso, lo que usted quiera. Pero es importante que se felicite por haber superado este ataque de pánico que realmente es absolutamente desagradable. Ahora, yo les voy a plantear, hay un asunto, tenemos 5:45, es decir, que el tiempo de exposición está terminado. Así que nos tocaría ir hacia las preguntas y tengo yo aquí un test que les voy a dejar para que usted se haga una autoevaluación y usted, ¿cómo está? Bien, entonces vamos a ver cómo está respecto de la crisis sanitaria, cómo está emocionalmente. Entonces usted va a hacer esto, yo le voy a dar las indicaciones y usted lo va a hacer luego. Usted va a contestar estas cosas de acuerdo con esa escala Likert que está ahí y se va a autoevaluar. Acá hay un total donde va a sumar la parte anterior y esta, el total que usted tenga.
Y aquí tiene nivel de riesgo de estrés postraumático. ¿Qué significa? Significa que usted está en riesgo de que le queden secuelas emocionales por este confinamiento y la pandemia. Si tiene un riesgo bajo, pues no se preocupe, no le va a quedar ninguna secuela. Si tiene un riesgo medio, pues trate de, ya le voy a indicar, y ahí queda en la conferencia, la serie de posibilidades que la colectividad tiene para que usted pueda hablar, pueda desahogarse, pueda contar. Y si está en riesgo alto, no se asuste más de la cuenta, tome la precaución debida, porque es importante recordar que pedir ayuda no significa que somos débiles, significa que tenemos un nivel avanzado de honestidad. Así que este test es importante que usted se lo autoaplique y lo responda como usted se siente, no como le gustaría sentirse, sino como realmente se siente. Nadie le va a evaluar, nadie le va a preguntar cómo salió usted. Es un aporte para que usted sepa cuál es su nivel de riesgo emocional para efecto de esta pandemia. Debo decirle que aquí están los logotipos indicando que estas entidades ecuatorianas de Quito, además, hicieron una validación en la población ecuatoriana de este test. Así que hágalo con toda confianza para que usted tenga una idea de cómo es su situación emocional y tome pues las medidas que deba tomar. Bien, entonces les decía, si usted necesita hablar con alguien, tiene, por ejemplo, en primer lugar, esta organización Teléfono Amigo que tiene cerca de 40 años de atención al público. Ahí están los teléfonos celulares, porque ahora la gente no está asistiendo al local, por lo que todos sabemos, pero puede llamar a estos teléfonos celulares. Desde luego es gratuito porque no le van a cobrar ellos por nada, lo que le va a costar es la llamada suya. Llame a estos teléfonos, es un servicio anónimo, como no puede ser de otra manera, porque usted puede decir, me llamo lo que usted quiera. ¿Quién le va a comprobar? Este teléfono tiene esa idea de que usted pueda hablar de lo que usted quiera, porque nadie le va a juzgar. Nadie. Y que además no hay cómo nadie le diga lo que le ha pasado a usted, porque nadie va a saber quién es usted. Así que puede hablar con toda confianza de cualquier tipo de temas que usted tenga. Ahí tiene todos los problemas que usted puede consultar. Y en el caso de que alguna persona, porque a eso sí le pido, por favor, si usted puede compartir estas ayudas, pues mejor para que la persona que lo necesite pueda hacer uso de esto. Luego tenemos otros apoyos que da la Cruz Roja, el municipio de Quito, y también un teléfono celular que habla respecto de la irritabilidad, la tensión, la ira, respecto del COVID-19. El anterior, el teléfono amigo, puede llamar usted para cualquier cosa, no solamente para lo del COVID. Luego tenemos estos otros dos teléfonos que también hacen la misma función. Y usted puede llamar ahí o indicar a alguna persona que lo esté necesitando, que sería una buena cosa. Inclusive, si por alguna circunstancia una persona sale con el semáforo en rojo de la habilidad emocional o de la habilidad psicológica, hay inclusive atención psiquiátrica si tiene problemas de sueño, necesita que le receten algo, porque este es el Hospital de Salud Mental Julio Endara y tiene estos dos teléfonos de atención. Inclusive tenemos, si usted conoce de alguna persona que esté siendo sometida a violencia intrafamiliar, que usualmente las mujeres son las que están sometidas a eso sin que sean las únicas, pero en la mayor parte de los casos, pueden llamar a este teléfono del Consejo Provincial donde le atienden profesionales en el tema de violencia intrafamiliar. Estos otros también son de violencia intrafamiliar, esta hay de delito, porque también lamentablemente con los problemas económicos que se están dando, desgraciadamente también ha aumentado la delincuencia. Y hay inclusive una línea de asesoría legal si usted tiene algún tipo de problema de esta clase. Y hay estos otros recursos
de Cáritas del Ecuador, que son esencialmente para migrantes. Entonces, me permito pedirles que, por favor, si conocen que alguien puede hacer uso de estos recursos, en buena hora. Ojalá que podamos nosotros ayudar a las personas que están haciendo este tipo de labor. Entonces, con esto yo terminaría mi presentación y les agradezco muchísimo, y si nos da tiempo, desde luego que lo que yo pueda contestar, con todo gusto. Agradecemos a la doctora Miriam Romero por su excelente presentación y en este momento vamos a pasar con las preguntas que pueda tener la audiencia para la doctora. Les recomendamos que la metodología con la cual vamos a realizar las preguntas a la doctora es que ustedes pueden levantar la mano para poderles dar la palabra, o en todo caso lo pueden escribir en el chat para posteriormente indicarle a la doctora. Bueno, nos indica Carmen Hortensia, buenas tardes, doctora Romero, dice, ¿qué sucede cuando la cantidad de trabajo no le permite realizar la rutina que usted nos aconsejaba? En el caso de Carmen Hortensia, personalmente indica que está trabajando desde las 6:45 de la mañana y todavía tengo que calificar trabajos de los alumnos del día de hoy. Adelante, doctora, le escuchamos. Sí, Carmen, qué pena que esa es una realidad para la que no hay una solución mágica como me encantaría poder aportarla. Es más, hay indicios graves del sobretrabajo a las que están sometidos, especialmente los docentes, con la modalidad virtual de clase. Inclusive, no quiero ponerle más pesimista y más triste a Carmen, pero fíjese que inclusive en Colombia ya hay personas que han sido internadas por el submenaz, por el estrés, por el burnout que les ha producido la sobreexigencia que implica. Ahí no le queda más, Carmen, que tratar de cuidarse. No sé qué hace usted, si usted hace meditación, si usted escucha música, pero tiene ahí sí la obligación para con usted misma de encontrar algún espacio de poder hacer. Busque alguna manera de, no sé, buscar unas tareas que sean más apropiadas para el tiempo disponible. Los maestros, yo he sido mucho tiempo maestra, yo sé lo que eso significa. No queda más que, no sé, a lo mejor sería bueno que hagan un chat entre maestros para que se compartan ciertas estrategias en cuanto a los deberes que se puede mandar, a las tareas que se puede mandar, porque no está solo en lo mandar, pues, está que el alumno hace una tarea, pero el profesor tiene que calificar y revisar N cantidad. Así que sí es importantísimo, sí es importantísimo. Yo me permitiría sugerirle a Carmen que si hacen un chat pedagógico, un chat didáctico, donde se puedan compartir estrategias de agilizar un poco el manejo de las tareas que los estudiantes le envían para que revise y califique, en fin, sí sería bueno ver estrategias que le permitan le permitan cuidarse un poco, porque si no va a tener muchos problemas de salud. Así que cuídese, y mi sugerencia concretísima es lo del chat. Apóyese en las personas que están en su misma situación, es decir, otros docentes, para que traten de compartirse, les repito y les reitero, ciertas estrategias que puedan de alguna manera aliviar, aunque sea un poquito, el trabajo. Muchísimas gracias. Ojalá haya podido ayudarla en algo. Muchísimas gracias, doctora. De igual manera, nos manifiesta Edwin Ceballos, ¿hasta qué nivel sería permitido el miedo en las personas? Porque nos dice que por su trabajo tuvo que viajar a Guayaquil y al regresar sus compañeros no se querían acercar a su persona. Verá, eso también lamentablemente es algo que no podemos manejar. Fíjese que se llega a los extremos de pedirle a la gente, menos mal que en el Ecuador todavía no se llega a eso, de pedirle que se vayan de los departamentos al personal médico porque nos vas a contagiar. No le queda más a Edwin que tratar de estar sereno, porque no puede manejar el miedo de los otros, y mantener la distancia social que piden, y él protegerse para que los otros puedan bajar su nivel de ansiedad viéndole que él está totalmente protegido.
y que no va a haber forma de que algún virus, el virus este del COVID-19, se salga del traje de él, se salga de la mascarilla de él, y que él está protegiendo a los demás, porque lo que va a tener que él manejar es su molestia, su preocupación, inclusive su dolor y su decepción de cuando él está trabajando y encuentra una respuesta tan negativa de parte de los otros. Le toca a él fortalecer su psiquismo para poder entender a esa gente, entender que no quiere decir aceptar, entender y tratar de mostrarles que él está teniendo todas las precauciones para que ellos no se contagien y él tampoco. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene de Kimball Pillay. Nos indica que cómo se puede equilibrar el tiempo que se comparte en las actividades laborales, es decir, de teletrabajo, perdón, con las del hogar, habiendo niños pequeños que atender sin que nos afecte emocionalmente a todos los miembros de la familia y adicionalmente considerando que también existen tareas que se deben realizar como producto de la teleeducación. Bien, a este punto sí que es bien importante recordar lo que les decía. Los niños, por más pequeño sea, a menos que sea un bebé de cuna. Si es un bebé de cuna hay menos problema porque está dormido la mayor parte del tiempo. El problema es cuando ya los pequeñitos empiezan a caminar o ya están en los añitos en los que necesitan y son muy demandantes con sus cuidadores, su mamá, su papá, sus hermanos mayores. Ahí es importantísimo que de acuerdo con la edad del niño o de la niña, es importantísimo involucrarles en las tareas del hogar. Involucrarles, no les va a involucrar en el teletrabajo ni en el teleestudio, desde luego que no, pero sí puede decirle, por ejemplo, no sé qué edad tenga los niños en su familia, Kimberly, pero podría decir, por ejemplo, pásame ese lápiz, necesito tomar notas, integre a toda la familia en todos los trabajos, lo que no quiere decir juntos y revueltos, sino cada quien apoyando a los demás. Los niños pueden apoyar. Si se le pide al niño, por favor, ayúdame a limpiar la mesa que voy a mi conferencia de teletrabajo, ellos, al menos hasta los niños, hasta los 7 años más o menos, son encantados de hacer eso. Con los adolescentes ya es más complicado. Ya tendremos que tener otras estrategias. Pero si son niños, es importantísimo involucrarles absolutamente en todo. Si estoy cocinando, desde luego que no le voy a poner al niño que hierve el agua, sería absurdo y ridículo, pero sí le puedo poner que acomode los cubiertos. El asunto es integrar, involucrar al niño en todas las actividades y al adolescente también, aunque lo va a hacer con menos gana, pero es importantísimo ese involucramiento. No hay otra alternativa. Muchísimas gracias, doctora. De igual manera, Claudia nos consulta. El confinamiento a consecuencia del estado de alarma puede ser difícil de entender para los niños. En este contexto, ¿cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran y, por consecuencia, pueden las noticias sobre el coronavirus provocar estrés en los menores? Desde luego que pueden provocar estrés, pero fíjese que hay, ahora que tenemos, y estamos hablando de que tenemos todo este asunto de virtualidad, la UNICEF, por ejemplo, tiene una serie de cuentos de libre acceso, claro, ¿no? No es que los tiene que comprar. Dentro de la plataforma virtual de UNICEF, por ejemplo, hay una serie de cuentos que se les puede decir a los niños qué pasa con el confinamiento y con el coronavirus a través de un cuento. Hay muchos recursos en las plataformas virtuales para hablar con los niños de eso y desde luego no sobreexponerles al televisor dando esas noticias catastróficas todo el día. Eso sí que es importante, hay que cuidar la salud de los niños y de los adultos también. Un rato vemos las noticias y nada más, porque no es dable que la televisión haga de niñera. Y peor con ese tipo de programas. Si los niños van a ver televisión, ya le digo, hay cuentos animados en la plataforma de UNICEF y hay en una serie de otras plataformas recursos esencialmente con cuentos, con dramatizaciones, con teatro para niños, donde se explica lo del COVID. Acceda a las plataformas de UNICEF y va a encontrar mucho material. Y sobre todo recuerden, no es dable tener el televisor ni ningún aparato que esté dando noticias desagradables ni alarmantes al alcance del oído de los niños, de la vista de los niños todo el tiempo.
Muchísimas gracias, doctora. De igual manera, Ronnie Monta nos consulta, ¿cuál es la recomendación o seguimiento psicológico que se le da a una persona que se recuperó del COVID-19, especialmente si es que es personal sanitario? Ya, verá, como el personal sanitario debe haber estado, habrá que hacer lo que les he pedido a ustedes que hagan con ese test. Habrá que ver si él está con un estrés postraumático o cómo lo está pasando. Ahí sí que no se puede generalizar cómo se va a hacer, porque un tipo de tratamiento se hace cuando el personal ha tenido un estrés postraumático, cuando vivió algún drama importante en la atención a los otros o cuál fue su función en este aspecto y evaluar su situación emocional para de acuerdo con eso aplicar las estrategias que corresponden. Pero sí es importantísimo que si es un personal de salud que estuvo en primera línea en el tratamiento de personas con esta problemática, es importante que también sí le atienda a un profesional. Eso ya no es un asunto de cualquier tipo. Es importante que consulte a un profesional, un psicólogo clínico, un psiquiatra. Muchísimas gracias, doctora. De igual manera, nos indica Claudia nuevamente, que usted manifestaba, doctora, al realizar actividades con nuestros hijos. Sin embargo, tener los pequeños en casa todos los días puede ser también motivo de estrés para los mayores. ¿Qué tipo de actividades pueden hacerse en familia que no supongan una fuente de ansiedad para nadie? Nos pregunta Claudia. Ya. A ver, Claudia, no sé qué edad tienen los niños, porque eso sí es bien importante, planificar las actividades según la edad que tengan los niños. Pero se puede hacer, por ejemplo, no sé la edad, es que eso es lo que le digo. Si ya los niños están en edad de que pueden hacer juegos de mesa, pueden jugar damas, monopolio, juegan y se entretienen y no hay más problema. Lo que no van a poder hacer los niños, indudablemente, si viven en un departamento, por ejemplo, es ponerse a patear la pelota. Ese tipo de cosas lamentablemente no lo van a poder hacer. Van a tener que hacer otro tipo de actividades tomando en cuenta el espacio físico. No podemos engañarnos ni podemos ponernos entelequias y no podemos arriesgarnos. Fíjese que hay una noticia que en España abrieron la posibilidad de que con horarios los niños salgan de la casa por el mismo problema que Claudia está manifestando. ¿Cuál fue el resultado a la semana de que los niños salieron de la casa? Que se disparó de nuevo el COVID ahora con los niños. Entonces no podemos arriesgar a nuestros niños a eso. Lo que sí tenemos que hacer es equiparnos de rompecabezas, de juegos de mesa, de papel grande para pintar, pliegos de papel, no hojas pequeñas. Y lo que sí tendrá que hacer, pues una pared, en una puerta, en algo, poner para que ellos peguen. Y pueden hacer juegos cooperativos donde armar entre todos, por ejemplo, no sé cuántos niños tenga Claudia, pero supongamos que sean 3 niños. Entre los 3 niños vamos a hacer una casa, cada quien uno hace, ¿qué quieres hacer? El techo, las paredes, ¿quién quiere poner esto? ¿Quién quiere poner lo otro? Y no hay más. Y si ella, porque es obvio, la mamá tiene muchísimas cosas que hacer, siempre va a haber que turnarse en eso con otro adulto que haya en la casa. Si no hay otro adulto y es solo ella, la tiene más difícil. No vamos a engañarnos y a decir cosas que no son. Lo tiene más difícil y tiene que buscarse muchos más elementos para que los niños desplieguen su actividad. Tendrá que comprar plastilina y si no puede porque no hay cómo salir, porque lo que sea, pues haga masa con harina y agua para que los niños estén haciendo masitas, tortitas, intégrelos a la actividad familiar. Ahora, que van a haber más disputas, desde luego que sí, desde luego que sí. Y ahí sería bueno ver que Claudia utilice ciertas estrategias para que los niños hagan una negociación cuando hay esas pérdidas. Por ejemplo, hay una estrategia. Si Claudia, usted puede poner una caja de metal o de cartón, lo que quiera, donde ahí cada niño, es que la limitación que yo tengo en este momento es que no sé la edad de los niños de Claudia, donde los niños pongan
una actividad bonita, una cosa agradable que pueden hacer, vayan poniendo como si fuese un cepo, como si fuese una alcancía. Y luego, a manera de juego, porque los niños están para jugar, así son los niños, ir sacando y hacen el jueguito que ha salido que ellos mismos propusieron. Bien, estas estrategias que yo le estoy dando y muchas más, muchísimas más, también las puede encontrar, como le decía, en la plataforma online de UNICEF, porque ahí le van a dar por edades. Yo desconozco las edades de los niñitos de Claudia. Muchísimas gracias, estimada doctora. No sé si es que existe alguna otra inquietud por parte de los participantes. Mientras ellos se animan, también quisiera hacerle una pregunta, doctora. ¿Cuáles serían las características que debemos identificar para realizar, no sé si el término sea adecuado, una descarga emocional o en todo caso ver qué metodología psicológica se aplica con el fin de evitar intentos autolíticos o de suicidios, violencia intrafamiliar, tanto para nosotros como para nuestros hijos, parejas o incluso también adultos mayores? Ya, verá, para sacar esas energías es fundamental, fundamental. Va a parecer simple, pero a veces lo simple es lo que realmente tiene el meollo del asunto. Lo fundamental es hablar. Y lo fundamental es hablar en el momento apropiado, en el momento que se da el problema, para después no tener que gritar el problema. Porque si yo le digo que para desfogar usted le dé golpes a los almohadones, eso sabe que la violencia genera violencia. Y si usted está sacando la agresividad de esa manera, esa ya es son técnicas que las utilizaba mucho el condicionamiento operante y el conductismo y realmente no dieron resultado porque se generaba más violencia. Así que lo que es fundamental es hablar. Y si hay ciertos amagues o realmente ya se produjeron ciertos autoagresiones de alguien o agresiones mutuas, sí es importante que llamen a cualquiera de esos apoyos de la comunidad que existen, porque ya se necesita el acompañamiento de un profesional que ayude a superar. Y acordándonos que eso es honestidad, eso es valentía y eso es querer solucionar las cosas. Porque ya si hablamos de estas autolesiones o de agresiones a los otros, ya no estamos hablando de una agresividad común y corriente, ya estamos hablando de un nivel de agresividad que se está pasando ya. Y lo peor que se podría hacer es lo que le comento, ponerse a hacer más cosas agresivas donde pues nuestra amígdala, ahí si le hablo desde el punto de vista neurológico, nuestra amígdala va a estar mucho, la cerebral desde luego, va a estar mucho más encantada de poder sacar toda su violencia y agresividad. La idea es encauzar la agresividad y la agresividad se puede y se debe encauzar con la palabra. Con la palabra, con la expresión artística, con todas esas formas de expresión que les había planteado, pero no con más agresividad, ni siquiera con el almohadón. Agresividad genera agresividad. El cerebro ve que hay agresividad, pues hace mayor agresividad. Lo importante es darle un poco de paz al cerebro. Así que buscar la forma de expresar con palabras, con dibujos, con canciones, con mimos, con dramatizaciones, expresar. Hay que expresar desde los más viejos a los más chiquitos. Todo es importante. ¿Ah? Y no olvidarse que si las cosas están saliéndose del cauce, hay que llamar a cualquiera de esos teléfonos que está gente profesional. Yo he seleccionado los que plantea el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, son los que yo les he planteado porque están con el aval del Ministerio de Salud y del Colegio de Psicólogos Clínicos. Entonces, con toda confianza a profesionales que están avalados. Es importantísimo si ya se dan casos que se le están saliendo de las manos a alguna persona, que puede darse. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Y bueno, con esto le damos el cordial agradecimiento a la doctora Miriam Romero Moncayo por su importante participación y estamos seguros de la misma manera que estos consejos y la orientación que nos ha dado la doctora nos ayudará a hacer más llevaderos estos días de confinamiento, estos días de aislamiento y posteriormente los días de distanciamiento también social. Así como también agradecemos la presencia de nuestra audiencia y de la misma manera aprovechamos la oportunidad
para invitarles a la siguiente videoconferencia a realizarse el día martes 19 de mayo del año en curso, a partir de las 17 horas, en el cual se abordará el tema análisis del impacto y efectos del COVID-19 en la salud y recomendaciones posteriores a la pandemia, a cargo del doctor Luis Vázquez Zamora, decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador. Agradecemos muchísimo por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y un abrazo para Gracias. todos. Igual a ustedes. Un gusto grande.